Para quien sea de afuera de Kazajistán, probablemente este es el último país en el que se habría imaginado un escenario de protestas masivas y estallidos sociales. Es un país cuya atención mediática dista mucho de su tamaño y de su importancia geopolítica. También todo el mundo miraba hacia Ucrania, es cierto. A estas horas nadie sabe lo que está pasando. Internet está cortado. Para algunos es una revolución de colores como la de Ucrania, Georgia, Kirguistán, Moldavia. Para otros simples violentistas como los que han surgido en los innumerables estallidos sociales que hemos visto desde 2019 a la fecha. Con la escasa información que tenemos a la fecha, esta es la historia de cómo se generó este conflicto en un país que, si bien es cierto a nivel internacional no se caracterizaba por ser un país conflictivo, sí tiene una historia moderna llena de hambrunas, masacres, dictaduras y un modelo que postergó todos los derechos políticos de sus habitantes por un crecimiento económico que, para variar, fue a parar, como siempre, a manos de unos pocos. En estos momentos no sabemos, y quizás nunca lo sepamos, tal como nunca supimos de la masacre de Changchun en 2011, ni tampoco que en los años 50 Kazajistán, entonces parte de la Unión Soviética, tuvo un accidente nuclear mucho peor que el de Chernobyl. Pero era Kazajistán, un país que hasta hace una semana atrás nadie sabía bien cómo se pronunciaba. El culpable que duda cabe es una élite que se traslada desde antes de la caída de la Unión Soviética, que gobierna el país con mano de hierro, como ya lo dejaron saber hace pocas horas. Pero, ¿y si ellos no gobiernan? ¿Quién los reemplaza? Imagínense un Kazajistán islamista, o peor aún, un país cuyas gentes se refugian en el Islam radical. ¿Qué es eso? Y nada más que eso, un refugio ante la desesperación, la desesperanza, las penurias económicas, la marginalización, etc. Una cosa es cierta, nunca vamos a saber la dimensión real de la masacre que en estos momentos está ocurriendo en lo que fue la segunda república más grande de las que formaron la ex Unión Soviética. Señores, bienvenidos a 10 minutos. La razón del estallido esta vez es simple y se parece mucho a lo que pasó en Chile en 2019. En el caso de Chile fue el transporte público, en el caso kazajo fue el gas licuado. Para capear la crisis financiera global de 2009, ambos países tuvieron que recurrir a subsidios a sectores especialmente delicados para su población y después sencillamente no podían quitarlos más. No es casualidad que quien fuera ministro de Hacienda en Chile en la crisis financiera global, la cual ambos países aparentemente habían sorteado de manera relativamente exitosa, fuese el asesor de los kazajos y fue quien les recomendó eliminar la fijación de precios del gas exactamente cuando el país estaba en invierno con 20 grados bajo cero. Por supuesto, bajo esta explicación tecnócrata hay mucho más y eso es lo que veremos a continuación. Como pequeño resumen, los kazajos son un pueblo descendiente de lo que fue el imperio mongol. Su estructura de clanes es muy fuerte, yuz se llaman, y subsiste hasta el día de hoy. Si en Afganistán esta estructura de clanes se reproduce en forma de grupos étnicos, en Kazajistán hoy lo hace en forma de familias o de sectores, no partidos, sino sectores del partido predominante. Pero a ello hay que sumar al 30% de su población que no es de origen kazajo y que es resultado de las deportaciones de la era soviética y que está conformada por rusos, alemanes, ucranianos e incluso griegos. En cierta medida, Kazajistán es realmente un país mitad asiático, mitad europeo. No solo geográfica, sino que demográficamente. Sin embargo, y pese a que en la era soviética Kazajistán fue un gulag hecho país, fue el área 51 de la Unión Soviética, el área 51 hecha país. Hasta ahora las etnias en Kazajistán han convivido de manera pacífica, lo que en gran parte se debe a lo anterior, a que su población europea fue en gran parte población deportada por los sistemas ruso, imperial y soviético, y por lo tanto estaba sometida al mismo régimen de terror que la población local. Pero vamos al grano, y el grano es la era postsoviética. Y tenemos la misma historia que el resto de los centroasiáticos. Lo que de alguna forma refleja esta estructura de clanes de la que les hablaba en un principio.
Al caer la Unión Soviética, la administración comunista del país conservó el poder. Sencillamente le cambió el nombre al partido y un giro hacia el libre mercado, pero no hacia la democracia, como al menos los rusos intentaron hacerlo. Al menos Rusia lo intentó. En esta era, que parte en 1992 en la práctica, gente con las conexiones políticas correctas, recibieron un tratamiento preferencial a la hora de desmantelar el Estado e iniciar las privatizaciones. Ya saben a lo que me refiero, les vendieron las empresas estatales a precio de huevo. En lo político, Nursultán Nazarbayev se convirtió en el presidente del país, cargo que ella tenía cuando aún era República Soviética. Se redacta una constitución democrática en 1993, pero nunca entra en efecto. Nazarbayev es electo elección tras elección, pero jamás los observadores internacionales reconocen como legítima ninguna de esas elecciones. Pero había un factor que mantenía todo esto en calma: la economía iba bien. El petróleo y el gas abundaban cuando el mundo más lo necesitaba. Se organiza un fondo soberano con las ganancias del petróleo, pero nadie sabe ni nadie puede investigar en qué se gasta. El país crece, pero la riqueza se concentra en 162 ciudadanos, 162 personas, de una población de 20 millones, que tienen el 52% de toda la riqueza del país. A ver, este es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, es del porte de Argentina, pero tiene una población de apenas 20 millones de personas, lo que lo hace uno de los países más despoblados del mundo. Parte de ello se debe a que los soviéticos hicieron pruebas nucleares que dejaron gran parte del país inhabitable. Acá fue donde hicieron explotar la bomba Tsar, por ejemplo. Pero igualmente tiene serias divisiones regionales. Por un lado está la actual capital, Astana. Por otro está el norte, casi deshabitado, pero de fuerte influencia rusa. Y está Mangistau, la región petrolífera, cuya capital es Chanosen, y que tiene todo un historial de protestas, incidentes violentos y masacres, como la ocurrida para el aniversario número 20 de la independencia en el año 2011. El número total de muertes a manos de la policía kazaja no se sabrá jamás. Lo que sí se sabe es que el precio del gas licuado no dejó de subir más a partir de ese momento. Y en 2018 las protestas alcanzaron todo el país, obligando a Nazarbayev a dar un paso al costado en cuanto a la presidencia, pero no en el poder, quedando a cargo del Consejo de Seguridad de Kazajistán, es decir, de las Fuerzas Armadas, el poder real. A esas alturas el gobierno ya no podía sostener más los subsidios al gas licuado, que permitían que el precio esté bien, vital en un país en el que el invierno es realmente crudo, estuviera fijado. Se anuncia una transición hacia una fijación de precios hecha según fuerzas de mercado, es decir, según oferta y demanda. Ya no había dinero en el fondo soberano. Nadie sabe qué pasó exactamente con él. O por lo menos ese era el discurso, la sospecha, hasta que vino la pandemia. Y adivinen, otro estado más que tuvo que hacer estímulos económicos, esta vez con deuda, ya no con ahorros de fondo soberano, de manera nunca vista ni siquiera en 2009. El estado quiebra, por así decirlo. La inflación se dispara, los salarios se congelan. Tal como los kazajos comienzan a congelarse cuando el precio del gas se dobla en un mes. Se duplica, en un mes. Justo en el mes en el que comienza el invierno. Las protestas, como era de esperar, se inician en Chanosen, donde aparte de producirse petróleo, el invierno golpea de forma más dura. Y a diferencia de lo que dicen algunos kazajos que alegan que en Occidente no sabemos nada de ellos, los demandantes, que sí fueron extremadamente violentos esta vez, sí tenían un pliego de peticiones concretas. Restauración de la Constitución Democrática de 1993. Fin de la dictadura tras las sombras de quien realmente sigue teniendo el poder, Nazarbayev. Y una serie de cambios a un sistema político que ya no se condice con el nivel de desarrollo capitalista que ha alcanzado el país. Esto no es Afganistán en ningún caso. Económicamente se puede decir que es exactamente lo contrario. Acá, más que las armas, fue la corrupción, mantenida mediante las armas, la que hizo que a enero de 2022 muchos kazajos estuvieran muriendo de hambre y de frío mientras el mundo miraba a Ucrania. ¿Cómo se explica lo anterior en un país que tiene un ingreso per cápita medido por poder adquisitivo de $30.000, aunque ojo, medido nominal, que ese es el real? Ese es el real ingreso per cápita de un país, el medio nominal. El medio poder adquisitivo no lo es.
Nominal se reduce a $9.000, lo que igual es un ingreso per cápita decente. Con ese ingreso per cápita, muertes de frío y de hambre no deberían ocurrir, salvo que el país sea extremadamente corrupto. Un puñado de analistas sostienen que la estructura de clanes de Kazajistán hace que detrás de todo esto haya una lucha interna entre el expresidente Nazarbayev, quien tiene el poder real y es prorruso, y el actual presidente Kassym-Jomart Tokayev, que sería más afín a China. Otros apelan al simple instinto de supervivencia que genera el quedarse sin gas y sin alimento con 20 grados bajo cero en un país que prácticamente se baña en gas y petróleo. Y se baña en uranio también. Tiene el 40% de las reservas mundiales de uranio, pero por buenas razones los kazajos no quieren saber nada de la energía nuclear. Pero retomemos, lo último que supimos de Kazajistán fue que el presidente Tokayev invocó el tratado que sucedió a la Unión Soviética y en el que aún permanecen 6 países para reprimir a los manifestantes. Tropas de esos 5 países más las de Kazajistán llegaron al país en la Navidad rusa el 6 de enero. Después de que, sin siquiera esforzarse por disimularlo, Tokayev diera la orden de disparen sin previo aviso, internet se cortó y quizás no sepamos más del asunto. 40 muertos civiles y 18 policías antes de que la situación adquiriera un estatus de emergencia. No se sabe cuántos más. Lo cierto es que pasa lo que pasa, el verdadero Kazajistán se ha develado. Un país más dividido y polarizado de lo que muchos creíamos. Tienen que rendirse o deberían matarlos a todos, dice un kazajo de Astana, que alega que los no kazajos no tenemos idea del país y no tenemos que opinar sobre su país. Los activistas de Chanaosen hicieron sus demandas concretas y son básicamente tener un régimen democrático. Le responde otro kazajo, seguramente de la zona. Señores, 2022 está recién comenzando. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.